Aristóteles identificó algo fascinante hace más de 2000 años, una trampa mental que opera en casi todos los seres humanos. No es obvia, no es dramática, pero explica algo que probablemente has observado. ¿Por qué conseguir lo que queremos rara vez produce la paz duradera que esperábamos? ¿Por qué la satisfacción se desvanece tan rápidamente? ¿Por qué parece que siempre necesitamos algo más? Y en este vídeo vas a descubrir exactamente cómo funciona esta trampa, por qué es tan efectiva y cuál es la distinción filosófica precisa que Aristóteles ofreció para entenderla. Esto no es autoayuda, es conocimiento sobre la naturaleza humana que ha resistido más de 2 milenios de escrutinio. Hay un patrón observable en la experiencia humana. Alguien consigue algo que quería, un ascenso, un ingreso mayor, una casa nueva, una relación, cualquier meta significativa. Y en el momento de conseguirla hay satisfacción, alegría, una sensación de logro. Pero esa satisfacción tiene una característica particular. Es temporal, dura días, tal vez semanas, y luego gradualmente se normaliza. Lo que era emocionante se vuelve cotidiano, lo que producía alegría se vuelve la nueva línea base, y esa sensación de satisfacción se desvanece. Y entonces surge algo interesante. La búsqueda comienza de nuevo, porque la experiencia enseñó que conseguir cosas produce satisfacción temporalmente. Entonces, la conclusión lógica parece ser: hay que conseguir más cosas, más grandes, más impresionantes. Y el ciclo se repite. Logro, satisfacción breve, normalización, inquietud, búsqueda de nuevo logro. Es un patrón tan común que parece ser parte fundamental de la condición humana. Lo fascinante es que este patrón no parece correlacionarse directamente con el nivel de logro. Personas con éxito extraordinario pueden experimentarlo tan intensamente como personas que están comenzando. Personas con abundancia material pueden sentir la misma inquietud que personas con recursos limitados. Y hay otra observación interesante. La intensidad de este patrón a veces se correlaciona inversamente con el éxito externo. Es decir, mientras más consigue una persona, más fuerte puede volverse esa sensación de que algo falta. La inquietud no disminuye con el logro, a veces se intensifica. Este fenómeno ha sido observado por filósofos, psicólogos y cualquiera que preste atención a la experiencia humana. No es secreto, no es nuevo. Pero entender por qué sucede y qué significa es otra cosa. La explicación común es que los humanos somos insaciables por naturaleza, que nunca estamos satisfechos, que siempre queremos más, y hay algo de verdad ahí. Pero esa explicación es superficial, no explica el mecanismo, no ofrece distinción útil. Y aquí es donde Aristóteles ofrece algo extraordinario. No solo observó este patrón, lo estudió sistemáticamente, le dedicó años de reflexión y llegó a una conclusión que es tan simple como profunda. La mayoría de las personas están persiguiendo la cosa equivocada. No porque sean malas, no porque sean ignorantes, sino porque están operando bajo una confusión fundamental sobre qué es realmente la felicidad. Y esa confusión es la trampa, tan sutil que puede pasar desapercibida toda una vida, tan común que parece obvia, tan aceptada culturalmente que se asume como verdad. Pero es, según Aristóteles, la razón principal por la que la paz interior duradera es tan esquiva para tantas personas. Aristóteles nació en 384 a.C., en Estagira, Macedonia. Su padre era médico de la corte real, lo que le dio acceso a educación privilegiada. A los 17 años fue enviado a Atenas para estudiar en la Academia de Platón, donde pasó 20 años. Después de la muerte de Platón, viajó extensamente. Estudió biología marina en Lesbos. Fue tutor de Alejandro Magno durante 3 años. Y eventualmente regresó a Atenas y fundó su propia escuela, el Liceo, donde enseñó durante 12 años. A diferencia de Platón, que era más especulativo, Aristóteles era fundamentalmente empírico. Observaba la naturaleza, estudiaba el comportamiento, clasificaba fenómenos. Su método era observar cuidadosamente y luego teorizar basándose en evidencia. Y aplicó este mismo método al estudio de la felicidad humana.
No especuló sobre cómo debería ser la felicidad. Observó cómo las personas realmente la buscan, qué produce satisfacción duradera versus temporal, qué caracteriza una vida bien vivida, y dedicó un texto completo a esto, La Ética a Nicómaco. Es uno de los textos más influyentes en filosofía occidental sobre ética y vida buena, y en él Aristóteles hace observaciones que siguen siendo relevantes más de 2000 años después. Su punto de partida es una observación simple. Todos los seres humanos buscan felicidad. Nadie busca infelicidad. Todas las acciones, de alguna forma, están dirigidas hacia lo que la persona considera que es el bien para ella. Esto es casi una tautología, pero es importante establecerlo. Pero entonces viene la pregunta interesante. ¿Qué es realmente la felicidad? ¿Qué produce una vida bien vivida? Y aquí es donde Aristóteles observa algo crucial. Las personas tienen diferentes respuestas a esta pregunta, y la mayoría de esas respuestas están equivocadas. Identificó que las personas generalmente persiguen tres tipos de vidas: la vida de placer, la vida de honor y reconocimiento, y la vida de contemplación y virtud. Y observó que quienes persiguen principalmente la vida de placer caen en un patrón particular. Consiguen placeres, experimentan satisfacción. La satisfacción se desvanece. Necesitan más placer. Y el ciclo continúa indefinidamente sin producir felicidad duradera, no porque el placer sea malo. Aristóteles no era asceta. Disfrutaba la buena comida, el buen vino, la compañía agradable, pero observó algo fundamental. El placer no produce lo que los griegos llamaban eudaimonia. Eudaimonia no tiene traducción perfecta al español. A veces se traduce como florecimiento o vida buena o felicidad duradera. Pero esencialmente se refiere al estado de vivir según el potencial más alto de uno, de expresar las capacidades humanas plenamente, de desarrollar el carácter, de vivir con excelencia. Y aquí está la distinción crucial que Aristóteles ofrece. Hay una diferencia fundamental entre hedone, placer, y eudaimonia, florecimiento. No son lo mismo, no están en el mismo espectro, son fenómenos cualitativamente diferentes. El placer es una sensación temporal, dependiente de estímulos externos, se adapta. Lo que produce placer hoy, produce menos mañana. Requiere novedad constante o intensidad creciente para mantener el mismo nivel de satisfacción. La eudaimonia es un estado duradero. Surge de actividad interna. No se adapta de la misma manera. Es más estable, más profundo, menos dependiente de circunstancias externas. Y la trampa que Aristóteles identifica es esta. La mayoría de las personas confunden placer con felicidad. Piensan que si acumulan suficientes experiencias placenteras, suficientes logros que producen satisfacción temporal, eventualmente alcanzarán la eudaimonia. Pero esto no funciona. No porque el placer sea enemigo de la eudaimonia, sino porque son cosas diferentes que operan bajo principios diferentes. Es como intentar llenar un tanque de agua haciendo muchos viajes con un vaso que tiene un agujero. No importa cuántos viajes hagas, el tanque nunca se llena. Esta distinción es el corazón de la filosofía aristotélica sobre la felicidad, y entenderla puede cambiar completamente cómo una persona se relaciona con sus propias búsquedas y deseos. Entonces, ¿cómo se ve esta trampa en acción? ¿Cómo se manifiesta este patrón de confundir placer con florecimiento en la vida contemporánea? Observemos algunos contextos comunes. En la carrera profesional, alguien trabaja intensamente por un ascenso. Lo consigue. Hay satisfacción, un sentido de logro, pero esa satisfacción dura poco. El nuevo rol se normaliza. Y pronto surge la pregunta: ¿cuál es el próximo nivel? No necesariamente por ambición desmedida, sino porque la satisfacción del logro ya se desvaneció. Y parece que el siguiente logro podría traer lo que éste no trajo. Desde la perspectiva aristotélica, esto es confundir hedone con eudaimonia. El ascenso produjo placer temporal, pero si la persona está buscando florecimiento duradero,
necesita mirar hacia otro lado, hacia sí está desarrollando sus capacidades, si está expresando su excelencia, si está contribuyendo significativamente. Esas son las preguntas de eudaimonia. En la adquisición material, alguien compra algo que quería, un auto, una casa, tecnología, ropa. En el momento de la compra hay satisfacción, emoción, pero rápidamente el objeto se normaliza, se vuelve parte del paisaje y la atención se mueve hacia la próxima adquisición potencial. Este es uno de los ejemplos más claros de la trampa. El objeto produce placer temporal, pero no puede producir florecimiento, porque el florecimiento no viene de posesiones, viene de actividad, de cómo vives, de qué desarrollas internamente. En las relaciones, alguien busca una relación, la encuentra, hay fase inicial de satisfacción intensa, pero eventualmente esa intensidad disminuye y puede surgir inquietud. ¿Es esta la persona correcta? ¿Hay alguien que produciría más satisfacción? Aquí la trampa es particularmente sutil, porque las relaciones pueden ser fuente de eudaimonia, pero solo si no se basan en la búsqueda de placer constante. Si la relación es vista principalmente como fuente de satisfacción emocional, caerá en el mismo patrón de adaptación. Pero si es vista como contexto para desarrollar virtud, para crecer, para expresar cuidado y excelencia, puede ser fuente de florecimiento real. En las experiencias, la cultura contemporánea enfatiza la acumulación de experiencias, viajes, eventos, aventuras, y hay valor en eso. Pero si se buscan principalmente como fuente de satisfacción hedónica, caen en el mismo patrón. La experiencia produce placer. El placer se desvanece. Se necesita la próxima experiencia. La perspectiva aristotélica no rechaza las experiencias, pero señala que si la motivación principal es acumular placeres, nunca será suficiente, porque el placer es, por naturaleza, fugaz. En el reconocimiento, alguien busca validación externa, logros visibles, estatus, y cuando lo consigue hay satisfacción, pero también se adapta. Lo que era impresionante se vuelve esperado, y se necesita más reconocimiento para sentir lo mismo. Aristóteles observó esto particularmente en la vida de honor. Notó que quienes buscan principalmente honor y reconocimiento nunca encuentran paz duradera, porque el honor depende de otros, es externo, es inestable y produce satisfacción tan fugaz como cualquier otro placer. El patrón es consistente en todos estos contextos. Hay búsqueda de algo, se consigue. Hay satisfacción temporal, la satisfacción se desvanece, surge inquietud, la búsqueda comienza de nuevo. Y este ciclo puede continuar indefinidamente sin producir lo que realmente se busca, paz interior duradera. Y la trampa es pensar que la solución es conseguir más rápido, más grande, más impresionante, cuando en realidad, según Aristóteles, la solución es entender que se está persiguiendo la categoría equivocada de cosas. No es que las metas externas sean malas, es que no pueden producir eudaimonia. Pueden acompañarla, pero no causarla. Y confundir estas dos cosas es la trampa de la que Aristóteles advirtió hace más de 2000 años. Siglos después de Aristóteles, Marco Aurelio, emperador de Roma, enfrentó esta misma trampa desde una posición única. Tenía acceso a absolutamente todo placer, todo lujo, todo reconocimiento. Si alguien podía probar la hipótesis de que acumular placeres produce felicidad, era él. Pero en sus meditaciones, sus diarios privados, podemos ver que entendió exactamente lo que Aristóteles había enseñado. Escribió: no busques que las cosas sucedan como quieres, más bien quiere que las cosas sucedan como suceden y serás feliz. Esto no es resignación pasiva, es comprensión profunda de que la eudaimonia no viene de controlar circunstancias externas, no viene de acumular placeres, viene de cómo te relacionas con lo que es. También escribió: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, no de tus posesiones, no de tu estatus, no de tus logros externos, de tu vida interior.
Marco Aurelio tenía todas las tentaciones del mundo a su alcance y conscientemente las rechazaba, no porque fueran malas, sino porque entendía que no podían darle lo que realmente buscaba. Escribió: «Muy pronto serás cenizas o esqueleto, y un nombre, o ni siquiera un nombre. ¿Y lo que es un nombre? Sonido y eco». Está recordándose que el reconocimiento, el estatus, todo lo externo, es temporal y vacío. No es donde está el florecimiento real. Y practicaba lo que Aristóteles había enseñado. Enfocaba su atención en desarrollar virtud, en vivir con integridad, en cumplir su función con excelencia, en desarrollar su carácter. Esas eran actividades de eudaimonia. No rechazaba el placer cuando aparecía naturalmente. Disfrutaba buena comida cuando la había. Apreciaba belleza cuando la encontraba, pero no lo perseguía. No pensaba que acumularlo produciría felicidad. Entendía la distinción. Y hay algo profundamente irónico en esto. El hombre con más acceso al placer en el mundo conocido entendió que el placer no era el camino hacia el florecimiento. Mientras millones de personas con mucho menos buscan desesperadamente acumular exactamente lo que él tenía y conscientemente no valoraba como fuente de felicidad, Marco Aurelio también escribió sobre lo que llamaba vida según la naturaleza. Esto es muy aristotélico. Aristóteles creía que los humanos tienen una función natural, un ergón, y que el florecimiento viene de cumplir esa función con excelencia. Para Aristóteles, la función humana distintiva es la razón. Entonces, la eudaimonia viene de vivir racionalmente, de desarrollar las virtudes intelectuales y de carácter, de expresar lo que es únicamente humano con excelencia. Marco Aurelio aplicaba esto diariamente. Enfrentaba decisiones difíciles, presiones extremas, tentaciones constantes, y se preguntaba: ¿qué es lo virtuoso aquí? ¿Qué es vivir según la razón? ¿Qué es expresar mi humanidad con excelencia? Y eso le daba paz. No porque su vida fuera fácil, era extremadamente difícil, pero tenía claridad sobre qué estaba persiguiendo. No placer, no reconocimiento, sino excelencia de carácter. Y eso, según tanto Aristóteles como los estoicos, es donde vive el florecimiento real. Y ahora viene algo fascinante. La neurociencia contemporánea ha estudiado este fenómeno que Aristóteles observó hace más de 2000 años y ha encontrado que tenía razón, que hay bases neurobiológicas para la distinción entre placer y florecimiento. El fenómeno se llama adaptación hedónica. Es la tendencia del sistema nervioso a adaptarse a estímulos placenteros. Lo que produce placer intenso inicialmente produce menos con exposición repetida. El sistema se normaliza y se necesita mayor intensidad o novedad para producir el mismo nivel de satisfacción. Esto es exactamente lo que Aristóteles observó sin tener escáneres cerebrales. El placer se adapta, es temporal, requiere estimulación constante. Un estudio famoso de 1978 comparó ganadores de lotería con personas que habían sufrido accidentes paralizantes y encontró que después de aproximadamente un año, ambos grupos reportaban niveles similares de felicidad. Los ganadores se habían adaptado a su nueva riqueza. Los accidentados se habían adaptado a su nueva condición. Esto no significa que las circunstancias no importen. Importan, pero no de la forma que se asume comúnmente. No producen felicidad duradera por sí mismas. El sistema se adapta. Hay también investigación sobre lo que llaman felicidad hedónica versus felicidad eudaimónica. Son constructos diferentes en psicología positiva moderna. La felicidad hedónica es la búsqueda de placer y evitación de dolor. La eudaimónica es la búsqueda de significado, propósito y expresión de potencial. Y los estudios muestran que estas dos formas de felicidad tienen correlatos neurofisiológicos diferentes. La hedónica activa sistemas de recompensa, la eudaimónica activa sistemas relacionados con significado y propósito. Y lo más interesante es que la felicidad eudaimónica predice mejor salud a largo plazo, mayor resiliencia y mayor satisfacción vital sostenida. La hedónica produce picos de satisfacción, pero no estabilidad. Esto es exactamente la distinción aristotélica. Hedone versus eudaimonia. Placer
versus florecimiento. Y la ciencia moderna confirma que son fenómenos cualitativamente diferentes con consecuencias diferentes. También hay estudios sobre lo que llaman la cinta de correr hedónica. Es exactamente el patrón que describí al principio. Logro, satisfacción breve, adaptación, búsqueda de nuevo logro. Y los investigadores han encontrado que este patrón es prácticamente universal, pero que su intensidad varía. Las personas que principalmente persiguen metas extrínsecas, como dinero, fama, apariencia, tienden a estar más atrapadas en la cinta. Las que persiguen metas intrínsecas, como crecimiento personal, relaciones profundas, contribución, tienden a experimentar mayor satisfacción duradera. De nuevo, esto valida a Aristóteles. La búsqueda de cosas externas, de placeres, de reconocimiento, produce el patrón de satisfacción fugaz. La búsqueda de desarrollo interno, de virtud, de excelencia, produce algo más duradero, y hay investigación sobre virtudes y carácter. Los estudios muestran que las personas que cultivan virtudes como sabiduría, coraje, humanidad, justicia, templanza y trascendencia reportan mayor bienestar. No porque las virtudes produzcan placer necesariamente, sino porque producen un tipo diferente de satisfacción, más profunda, más estable. La ciencia moderna está redescubriendo con datos lo que Aristóteles observó con atención cuidadosa a la naturaleza humana. La distinción entre placer y florecimiento es real, opera bajo principios diferentes, y confundirlos tiene consecuencias medibles en bienestar y satisfacción vital. Entonces, ¿cuál es la visión completa que Aristóteles ofrece? ¿Cómo entender esta trampa de forma que sea útil para la vida? Primero, la distinción fundamental. Placer y florecimiento son fenómenos diferentes. El placer es sensación temporal. El florecimiento es estado duradero. Buscar uno no produce automáticamente el otro. Segundo, el mecanismo de la trampa. La mayoría de las personas persigue placer pensando que producirá florecimiento. Consigue el placer, experimenta satisfacción temporal. La satisfacción se adapta, surge inquietud. Y la conclusión errónea es que necesitan más placer, cuando en realidad necesitan cambiar de categoría. Necesitan perseguir florecimiento directamente. Tercero, ¿qué es el florecimiento según Aristóteles? Es vivir según la función humana distintiva con excelencia, y esa función es la razón. Entonces el florecimiento viene de desarrollar virtudes intelectuales y de carácter, de expresar las capacidades humanas plenamente, de vivir con propósito y significado. Cuarto, el papel del placer. No es enemigo del florecimiento, puede acompañarlo. De hecho, Aristóteles dice que el placer acompaña naturalmente las actividades de eudaimonia. Cuando vives según tu potencial, cuando expresas excelencia, hay placer en eso. Pero es consecuencia, no causa. Es señal de que estás en el camino correcto, no el camino mismo. Quinto, la pregunta práctica no es ¿qué me dará placer? Esa pregunta lleva a la trampa. La pregunta es ¿qué me permite expresar mi humanidad con excelencia? ¿Qué desarrolla mi carácter? ¿Qué es vivir con virtud en esta situación? Sexto, la paciencia requerida. El florecimiento no es instantáneo, no hay gratificación inmediata, requiere tiempo, desarrollo sostenido, práctica de virtudes, pero produce algo que el placer nunca puede: estabilidad, paz, que no depende de circunstancias externas constantemente favorables. Séptimo, la realidad de vivir en sociedad. Aristóteles no era individualista. Creía que los humanos son animales sociales. Entonces, el florecimiento incluye relaciones, amistad verdadera, comunidad, contribución. No como medio para obtener placer, sino como parte integral de expresar nuestra naturaleza social. Y octavo, la humildad de reconocer la trampa. No es que algunas personas caen en ella y otras no. Es parte de la condición humana. El sistema nervioso está diseñado para adaptarse a placeres. La cultura está diseñada para promover su búsqueda. La trampa es universal, pero puede ser reconocida, y una vez reconocida, hay elección.
Alguien puede continuar persiguiendo placer esperando que eventualmente produzca paz, o puede cambiar de estrategia, puede empezar a cultivar virtud, desarrollar carácter, buscar significado, expresar potencial. Esto no garantiza vida fácil. Aristóteles no prometía eso. De hecho, desarrollar virtud a menudo es difícil, requiere esfuerzo, disciplina, pero produce algo que la búsqueda de placer no puede: la sensación profunda de estar viviendo bien, de estar floreciendo, de estar expresando la humanidad con excelencia. Y esa sensación, según Aristóteles, es más valiosa que cualquier cantidad de placeres temporales. ¿Por qué es duradera? Porque es tuya. Porque no depende de circunstancias externas que no controlas. Depende de cómo vives, de qué cultivas internamente, de cómo expresas tu carácter. Esa es la visión que Aristóteles ofrece. No es fácil, no es instantánea, no promete placeres constantes, pero ofrece algo más profundo, un camino hacia el florecimiento humano real. Aristóteles murió en el año 322 a.C. a los 62 años, después de una vida dedicada al estudio, a la observación, a intentar entender la naturaleza, incluyendo la naturaleza humana. Y sus conclusiones sobre la felicidad han influido el pensamiento occidental durante más de 2000 años. No porque fueran perfectas, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque identificó distinciones que resisten el escrutinio, que se confirman con observación, que la ciencia moderna valida, que la experiencia vivida reconoce, la trampa que identificó, la confusión entre placer y florecimiento sigue operando, tal vez más intensamente que nunca, porque la cultura contemporánea está diseñada para promover la búsqueda de placer, para convencer a las personas de que la felicidad viene de acumular experiencias satisfactorias, de conseguir cosas, de alcanzar estatus, y millones de personas pasan sus vidas en esa búsqueda, consiguiendo, logrando, experimentando satisfacciones temporales y preguntándose por qué la paz duradera nunca llega, por qué siempre hay inquietud, por qué nada es suficiente. La respuesta que Aristóteles ofreció es simple pero profunda. Están persiguiendo la categoría equivocada. El placer no puede producir florecimiento, son fenómenos diferentes, y confundirlos es la trampa. Pero la visión está disponible. El conocimiento está ahí. La distinción ha sido articulada, y cualquiera que elija puede examinarla, considerarla y decidir si resuena con su propia experiencia. No es que Aristóteles tenga autoridad absoluta, es que ofrece una perspectiva que ha resistido el tiempo, que se ha validado repetidamente, que explica un patrón observable en la experiencia humana. Y para quien reconoce ese patrón en su propia vida, para quien observa que la satisfacción siempre es fugaz, que los logros nunca producen la paz esperada, que hay inquietud constante, la distinción aristotélica ofrece claridad, no ofrece solución fácil. No promete gratificación instantánea, pero ofrece un camino diferente, uno que no depende de acumular placeres, sino de cultivar virtud, de desarrollar carácter, de expresar potencial humano con excelencia. Y ese camino, según Aristóteles, es donde vive el florecimiento real, la eudaimonia, la vida bien vivida, no perfecta, no sin dificultades, pero genuinamente satisfactoria de una forma que los placeres temporales nunca pueden ser. El conocimiento está disponible, la visión ha sido articulada, y cada persona puede decidir qué hace con esa información según su propia vida y circunstancias. Si esta distinción aristotélica resonó, si la diferencia entre placer temporal y florecimiento duradero aclara algo sobre la experiencia de inquietud constante, hay más conocimiento disponible. Porque entender la trampa es un paso. El siguiente es explorar cómo los filósofos desarrollaban prácticamente las virtudes que producen eudaimonia. En el próximo vídeo se explora exactamente eso, cómo los filósofos clásicos entendían el desarrollo del carácter, qué prácticas recomendaban, cómo traducían la visión filosófica en acción cotidiana, porque el conocimiento sin aplicación permanece abstracto. Ese contenido está disponible para quien elija explorarlo.
Gracias por la atención, por la disposición a considerar ideas que han resistido milenios, por la apertura a examinar patrones en la experiencia humana.